Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar la crónica periodística, sus características, su función y su estructura. La crónica periodística es un género que consiste en la narración de una serie de acontecimientos de manera ordenada desde que inicia hasta que finaliza. Por ese motivo su nombre se relaciona con el término griego cronos que se traduce como tiempo, es decir, que los sucesos se exponen tal como van ocurriendo. Puede tener un carácter informativo y a su vez interpretativo. Esto se debe a que el cronista, periodista o autor se convierte en el testigo de los hechos para darlos a conocer. El autor puede dotar al texto de algunas apreciaciones personales por estar presente en lo que ocurre. Por otro lado, la crónica periodística cobra espacio en los medios de comunicación masivos, en especial la televisión, la radio y los periódicos. Se reconoce por la manera detallada, específica y cronológica. Las características de la crónica. Tiene autoría presencial. Es decir, el desarrollo de una crónica periodística se lleva a cabo por medio de la presencia y del trabajo investigativo del periodista o cronista en el hecho en que se expone. El autor de la crónica debe indagar, explorar, verificar y preguntar constantemente para informar acontecimientos precisos. La crónica periodística tiene un estilo. Si bien que toda crónica periodística se caracteriza por ser sencilla y clara, también es cierto que su estilo narrativo y estético va a depender en cierta medida del autor. Es él quien imprime particularidad, originalidad y creatividad. La libertad expresiva del cronista debe estar siempre orientada a informar. A su vez, la crónica periodística es un género mixto, porque se distingue por ser un género dentro del periodismo. Esto significa que por un lado informa y por otro expone los juicios interpretativos del autor. La opinión del cronista es secundaria. La mayor importancia recae en la calidad de la información y en cómo despierta el interés del público. Es una narración sucesiva de los hechos. Una de las características principales de la crónica es la manera de secuenciar sucesiva en que cuenta los acontecimientos, todo ello dentro de un tiempo con un orden cronológico. Sin el rasgo de temporalidad, la crónica no existiría. Su estructura. La crónica goza de libertad expresiva y estilística, lo cual se debe a que el estilo está marcado por el autor. Este tipo de texto se compone de un título que puede o no estar acompañado de un subtítulo y por el cuerpo o desarrollo. El autor argumenta lo observado en el cuerpo del trabajo, mientras que su opinión puede estar al principio o al final. Debe tener exactitud en la narración de los hechos. Si bien en la crónica periodística el autor puede expresar su punto de vista u opinión, también debe mantener la objetividad de tal manera que la información se dé a conocer tal como fue observada. La narración de los hechos debe hacerse con exactitud y precisión, es decir, que no se puede agregar elementos de ficción. Su exposición puede darse de manera oral o escrita. En ambos casos debe informarse el qué, cómo, cuándo, dónde y quiénes participaron en los acontecimientos que se narran. Además debe contar con testimonios verídicos de personas que hayan presenciado la situación que se manifiesta. Con respecto a su estructura, no cuenta con una estructura específica. Sin embargo, algunos autores suelen guiarse por una entrada, un cuerpo y una conclusión. La entrada está compuesta por una frase corta o un título que puede estar acompañado por un antetítulo y un subtítulo. Lo ideal es que la apertura sea precisa y atractiva, de tal manera que despierte el interés de la audiencia.
Está conformada por un párrafo breve y conciso. En el cuerpo se informa de manera detallada y secuencialmente lo sucedido. El autor expone todo lo que ha investigado y agrega los testimonios de aquellos que formaron parte de los sucesos. El cuerpo debe narrar todos los hechos desde la verdad, sin incorporar ningún elemento de la ficción y sin inventar datos. El autor o periodista debe utilizar un lenguaje culto y sencillo. El cronista puede manifestar sus opiniones, pero sin obviar la importancia de la objetividad. Debe tener una conclusión. Esta conclusión está basada en la subjetividad del autor con respecto a los hechos narrados. Por lo general trata de un comentario que invita a la audiencia a reflexionar y conectarse con la realidad de los acontecimientos. Se escribe o se expone en tercera persona del singular. Tipos de crónicas periodísticas. Crónica política cuenta detalladamente los hechos que tienen que ver con el cambio político. Las crónicas deportivas tienen que ver con los acontecimientos del mundo deportivo. Crónica de sociedad son las que narran determinados eventos sociales, los cuales cuentan con relevancia y son de interés para el público. Crónicas de viajes tratan de contar de manera informativa todos los pormenores de un viaje. El cronista comparte con la audiencia todos los detalles como lugares que visitó, tipos de comida, hoteles, etc. Todo ello dentro de un tiempo cronológico.